La guerra es una de las mayores manifestaciones de violencia social. Parece que después de todo no estamos tan lejos de lo que parecía darse en el siglo XX. Familias desintegradas, teniendo que abandonar su hogar y país, el pánico social y la pérdida de vidas humanas son solo algunas cosas que se experimentan en la guerra. Ante tal panorama, sería un pecado que la criminología no le prestara atención a uno de los crímenes que más daño generan, los crímenes de Estado. En palabras de Green y Ward, definen a los crímenes de Estado como aquellas actividades ilegales o desviadas que son perpetradas por el Estado o con la complicidad de agencias estatales. Además, los crímenes de Estado son cometidos por o en nombre de los Estados nacionales para lograr sus políticas. En esta definición podemos notar algo importante, y es que la criminología no puede estar subordinada a lo que en derecho se considere delito, sino que independientemente de ello, también debemos de estudiar aquellas actividades y conductas que sean objetivamente desviadas o antisociales. Así que consideraremos algunas actividades como crímenes de Estado, siempre y cuando cumplan con los otros requisitos, incluso cuando no se encuentren tipificados en el derecho interno o internacional. Ahora bien, los crímenes de Estado incluyen una gran variedad de conductas antisociales, ya sean asesinatos, corrupción o lo que en este video nos interesa, los crímenes de guerra. Este término tan peculiar, definido por el derecho internacional y la Convención de Ginebra, hace referencia a las infracciones graves del derecho internacional humanitario que se cometen durante un conflicto armado. Verbigracia, el asesinato o malos tratos a prisioneros de guerra, civiles o náufragos, la destrucción o devastación injustificada de poblaciones, el robo de bienes públicos o privados, entre muchos otros. Por ejemplo, en esta imagen se observa a una mujer embarazada cuya foto se difundió ampliamente luego de que fuera fotografiada en camilla lejos de una sala de maternidad destruida por un ataque aéreo ruso en el que ha muerto junto a su bebé. La mujer se encontraba en el hospital de la ciudad de Mariupol cuando fue bombardeado, enterrando a mujeres y niños bajo los escombros. Este ataque, si se demuestra que fue deliberado, constituiría junto a otros un claro ejemplo de crimen de guerra en el conflicto armado entre Rusia y Ucrania. Los crímenes de Estado, y en específico los crímenes de guerra, evocan el reclamo de planteamientos macrosociológicos, es decir, enfatizar el análisis de las instituciones de control social y poblaciones a gran escala. Esto nos recuerda cuando la criminología crítica, ahí por los años 70, planteaba un cambio de paradigma, de no solo centrarnos en el delincuente común y sus características, sino que también debíamos poner la lupa criminológica en las principales instituciones de control social. Una afirmación bastante escalofriante es que ningún crimen de Estado se comete sin ensayar un discurso justificante. Basta con escuchar los discursos y alocuciones públicas que hacen los actores políticos. Esto implica cuestiones muy interesantes en el estudio del comportamiento delictivo, y para ello no podemos menos que apelar a quienes han llamado la atención acerca de las justificaciones de los infractores en el campo criminológico, y por ende emprender una atenta relectura de la teoría de las técnicas de neutralización de los autores Sykes y Mazza. Por otra parte, esta relectura nos será de mucho provecho a partir de otro dato interesante, y es que los actores de los crímenes de Estado no enfrentan los valores convencionales de su pueblo, sino que al contrario pretenden reforzarlos. La teoría de las técnicas de neutralización surge en el campo de la delincuencia juvenil y de las perspectivas del aprendizaje social del comportamiento delictivo. El enfoque aquí está en las justificaciones aprendidas y emprendidas del criminal por su ofensa ya cometida. Por lo tanto, los autores materiales, intelectuales y cómplices buscan escapatorias y explicaciones para justificar o neutralizar su propia acción desviada. Contrariamente a las teorías subculturales, Sykes y David Mazza asumen una internalización de las normas sociales comunes y no una contraposición a estas como resultado de asociarse a una subcultura. Es decir, las normas comunes simplemente se modifican, debilitan o distorsionan en el curso de las técnicas de neutralización.
Por eso mismo, Sykes y Matza afirmaron que el problema más fascinante es por qué los seres humanos violan las leyes en las que ellos mismos creen. A continuación vamos a conocer las 5 principales técnicas de neutralización descritas por Sykes y Matza y las vamos a adaptar al tema que hoy nos compete, que son los crímenes de guerra. Primero tenemos la negación de la responsabilidad. En principio, los crímenes de Estado y de guerra suelen negarse en cuanto a la responsabilidad, como en los casos de negación turca del genocidio armenio o del Holocaust por parte del NA, es decir, directamente afirman que los hechos no ocurrieron o no fueron como se les describe. La negación de la lesión. En sí misma es directamente inviable la aceptación de un crimen de guerra, dada la magnitud masiva del daño que se ve facilitada por las innovaciones armamentísticas. La única forma de apelar a esta neutralización es admitiendo la lesión, pero minimizándola en lo posible y esgrimiendo esa legítima defensa. Negación de la víctima. Es la técnica de neutralización más usual en los crímenes de Estado y de guerra. Estos criminales argumentan que las víctimas eran terroristas, traidores de la nación, que ellos fueron los verdaderos agresores, que se trató de una legítima defensa, entre muchas otras negaciones de la víctima. La condenación de los condenadores. Esta es una técnica de neutralización frecuente, especialmente cuando se dirigen contra pacifistas, disidentes o adversarios políticos. En el caso de Rusia, se ha tenido la mala noticia de que muchas personas que ejercían su libre emisión del pensamiento fueron desaparecidas o encarceladas por el gobierno. Entonces, la justificación es: o están con nosotros o están en contra de nosotros. La apelación a lealtades más altas. Esta es una de las neutralizaciones por excelencia de los crímenes de Estado y de guerra. Es básicamente la invocación de pretendidos deberes de conciencia o ideales de algún tipo. Aquí es donde sale a relucir los discursos nacionalistas, socialistas o capitalistas. También muchas personas involucradas en delitos de guerra apelan a su comportamiento a una autoridad como que solo seguían órdenes. Algo que de hecho se ha estudiado en experimentos interesantes como el de Milgram, donde varios estudiantes aplicaron supuestos electroshocks muy dolorosos a otras personas solo porque era parte de un experimento y porque había un científico que le daba las órdenes. Este experimento se llevó a cabo por la intriga que generaron varias declaraciones de militares de la Alemania Roja mientras eran enjuiciados por numerosos crímenes de guerra. El tópico de los crímenes de Estado, y en particular los crímenes de guerra, son un campo muy interesante e importante para la ciencia criminológica. Las investigaciones sobre este tema aún son muy escasas, pero eso nos da una oportunidad para que nosotros nos interesemos en aportar explicaciones sobre el comportamiento de estas personas y sobre todo que ello nos ayude a desarrollar mejores estrategias de prevención que tengan como elemento clave la participación ciudadana, que al fin y al cabo son quienes deben velar por el control estatal. Muy bien lo dijo el filósofo y economista von Mises: quien quiera la paz entre las naciones debe tratar de limitar el Estado y su influencia más estrictamente. Y si gustas apoyar la iniciativa, ayudaría muchísimo que compartieras este video con tus compañeros o en redes sociales para que todos podamos aprender juntos. Asimismo, tu like contribuiría a que este contenido llegase a más personas entusiastas como vos. Es cuanto por este video. Yo soy Ángel Morales y que la prevención esté con ustedes.